Vamos, muy buenas noches. Continuamos con nuestra clase. Hoy vamos a entrar ahorita en la partecita del contenido que estamos estudiando hoy. Y realmente es muy complejo. A veces en ello no tengo dificultades en el trabajo. Estoy diciendo todo. Bien. Nos habíamos quedado en esta partecita acá. Voy a desaparecer la pantalla. Estoy grabando, ¿verdad? Estamos grabando perfectamente. Un poquito más de entusiasmo que los estudiantes, no es nada fácil. Son contenidos para muchos de ustedes nuevos, ¿no? En esta parte de la aplicación del método COP para la elaboración del marco lógico. Y en este sentido, el marco lógico, estamos viendo algunas recomendaciones que es necesario tomar en cuenta, tales como tenemos que define la terminología uniforme que facilita la comunicación y que sigue tras de impresión. Es realmente importante, ¿no? Porque algunas veces utilizamos diferentes tipos de simbología. Entonces, para unos, un RAR, RAR podría ser variables, ¿no? Pero para otros podría ser radios, para otros podría ser otra interpretación. Entonces, se definen claramente todos los términos en forma general, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decir, qué que hacer? Y eso es lo de bueno, por eso dice que usa una terminología uniforme. Dice, aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten, bueno, todos los involucrados en el proyecto. Esos son los supuestos que vamos a ver enseguida. Se utiliza un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, el consultor que el equipo de proyecto para elaborar y evaluar el proyecto. Este temario analítico sí son las partes, son los componentes de un proyecto, ¿no? Los macrocomponentes, los objetivos específicos. El cumplimiento de los objetivos específicos es un objetivo general. Y es lo que tenemos que hacer. Dice, suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de acción del proyecto. Es decir, a estas ventajas, ¿no? Dice, suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de acción del proyecto. ¿Cómo vamos a elaborar este plan de acción del proyecto? Si bien están especificados en todos estos detalles en el marco lógico del proyecto, tiene que haber algo más que pueda complementar, sobre todo midiendo la dimensión tiempo. En los métodos de investigación operativa que hemos estudiado, en muy pocos se mide el tiempo. Esto claro, en colas, pero en la mayoría no. Ahora se trata de planificación de las actividades en el tiempo y por eso tenemos que estudiar el PERC-CPM nuevamente. Algunos semestres, claro, el tiempo, pude mostrarles la aplicación de este método, pero ahora necesitamos analizar con mayor detenimiento. Lo infortunado es que para poder explicar necesito por lo menos media clase o una clase, tengo que hacer de manera presencial. Es un poco medio complejo, pues, tratar de tener ese tipo de explicaciones y la utilización del pizarrón. Entonces, ahí tiene que desarrollarse la técnica y tiene que desarrollarse la unión entre lo conocido y por conocer. Aquí, por este medio, yo lo veo un poquito complicado, inclusive para mí, para poder explicar, es bien complejo, ¿no? Para ustedes también de hacer el seguimiento de la clase, también causa una complicación. Y cuando se trata de utilizar una técnica matemática, que es el PER, técnica como matemática, al fin y al cabo, porque es parte de la investigación operativa. Entonces, hay dificultades. Entonces, eso quiero anticiparles inicialmente. Dice, información para organizar y esto ya está, ¿no? Proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información más importante del proyecto.
Claro, es un plan de acción. ¿Se acuerdan que les había comentado en el tema de finanzas, ¿no? Bancos, etcétera, que utiliza el, el SAME, ¿sí? Que es una planilla a través del cual tiene dos ingresos y se pueden especificar las acciones que tienen necesariamente se hace control de la institución, ¿no? Ahí podemos determinar el número de usuarios, cuál es el índice de mora, podemos utilizar cuáles son las variantes para establecer la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, el spread, que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva de los intereses que se cobran, que se tienen que pagar, etcétera. Y además, ¿qué otros elementos determinan o influyen en esos indicadores? De todos modos, el marco lógico es mucho más complejo y además orientado hacia los proyectos. Me estoy comentando el CAMEL para la parte bancaria, normalmente, ¿no? Las instituciones financieras. Para nosotros, esta es la estructura de la matriz de marco lógico que tenemos que estudiar. Veamos ustedes, miren, estos son los objetivos, por eso dicen objetivos. Y está relacionado con los fines a los que vamos a contribuir para la macroestructura económica. El propósito se constituye en el objetivo general del proyecto. Los componentes se constituyen en los objetivos específicos y finalmente las actividades, puede haber múltiples actividades para un componente. Los múltiples componentes determinan el propósito y el propósito determina la contribución al fin. Como ustedes verán, aquí hay indicadores. Hay un enunciado del indicador y la forma de cálculo del mismo. Hay los medios de verificación y los supuestos. Entonces ya les habrán erizado los cabellos al ver que evidentemente con este tablero de control, si fallara por decirles acá un componente que es un objetivo específico, que se le ha recomendado a un gerente de área, y ese gerente de área es el que está enunciado explícito, la forma de cálculo explícito también. Los medios de verificación también explícitos y los supuestos. Pero si no ha cumplido, tenemos que decir que no cumplió este señor, porque aquí está usted el momento en que aceptó esta gerencia de desarrollo y se debería haber cumplido si no lo ha hecho. Y el consiguiente es pasible a una sanción. Entonces, de esta manera ya no vamos a ser parte pues, de esos viejos proyectistas, así se llamaban antes, proyectos, que cometían una serie de errores. Mira un error tan grande como el que se ha cometido en Carachipampa, ¿no? En la elaboración del proyecto, ya que hago referencia. Y lo hago con el mayor cariño, ¿no? No por desacreditar a personas o instituciones, sino como ejemplos que no tienen que volver a ocurrir. Se ha construido la planta complejo metalúrgico de Carachipampa y resulta que cuando se quiso poner en funcionamiento, no podía encontrarse las 50.000 toneladas, que es la capacidad anual máxima de tratamiento de complejos de plomo plata. Y no había, y por lo tanto no arrancó. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer un proyecto si no han haber verificado que no hay producción? A Dios gracias, hoy en día, 15 días de trabajo de San Cristóbal es suficiente como para alimentar Carachipampa durante un año. Entonces, ustedes verán el tremendo negocio que están haciendo los japoneses, el tremendo negocio que están haciendo con San Cristóbal, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un emprendimiento, da mucho trabajo y da también regalías a que departamento de con que sobreviven, ¿no? Mala suerte que un exalcalde de una de las provincias del sudoeste potosino haya sido el encargado precisamente de no velar por los intereses del departamento de Potosí y de sus habitantes son muy pobres, ¿no? Eso no está muy bien. Bueno, las columnas indican la siguiente información. Dicen un resumen negativo de los objetivos, que les hemos mostrado acá. Estos son los objetivos y relacionado con la macroeconomía, propósitos con un objetivo general, componentes con objetivos específicos y las actividades que tienen que tener cada uno de los componentes, ¿no? Que podría ser instalación eléctrica,
Van a ver además los medios de verificación, por supuesto, y estos indicadores que son una fatalidad, porque aquí tiene que decir 10.000 litros de leche, y si son 7.000, algo ha pasado con el proyecto, ¿no? Resulta que en Pichichaca se han comprado equipos de menor producción y a un precio más elevado. Imagínense las cosas que pasan en nuestro interesante mundo boliviano. ¿Sí? Aquí tienen ustedes las definiciones precisas de los objetivos. Dice así, fin, al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego que el proyecto ha estado en funcionamiento. Responde a la pregunta ¿por qué? Se define como un objetivo a nivel superior al que se quiere contribuir con el proyecto al sector de la economía. Propósito. Es el objetivo concreto y central del proyecto. Comenta sus resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. Responde a la pregunta ¿qué se pretende alcanzar con el proyecto? Se definen como objetivos prácticas o actividades que deben alcanzarse para que una vez terminados sus tareas se consiga el propósito. Esos son los objetivos específicos, ¿no? Y las actividades requeridas para producir los componentes y objetivos específicos. Responde a la pregunta ¿cómo se pretenden alcanzar los resultados que componentes del proyecto? Estos indicadores de fin y propósito, pues hay para cada uno de ellos, ¿no? Pero normalmente para todos los objetivos tienen tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Ejemplo dice, este es un ejemplo que me parece interesante. El propósito de un proyecto es lograr que las condiciones sanitarias en las aguas del río Chapeyá cumplan con las normas nacionales. Indicador es reducir el descuento promedio de los coliformes totales por debajo de 1.000 por 100 mililitros. Estos son las bacterias coli, ¿no? Las que se desprenden a través de los desechos humanos y que se van por el río Choteyapi. Porque nadie puede tomar las aguas del río Choteyapi, ¿verdad? Porque están llenas de estos épolis, de estos coliformes. Entonces, lo que se quiere es reducir y esto hasta un determinado indicador, hasta que son 1.000 por 100 mililitros en carreras el año 2025. Ese es un indicador. Fíjense, estamos hablando de cantidad, calidad y tiempo. Entonces, casi todos los indicadores, ¿sí?, de propósito, sí, tienen, sobre todo de propósito, luego de componente y del otro elemento más que son los componentes, las actividades, ¿no? Las actividades, componentes y propósitos tienen que definirse a través del cumplimiento de estos dimensiones: cantidad, acá, calidad y tiempo. Entonces, en este ejemplo, ustedes se van a poder dar cuenta que hay cantidad, hay calidad y además tiempo. Dice, para el año 2025, por debajo de 1.000 por 100 mililitros, ¿no? Bueno, y además se indica automáticamente la calidad que se quiere. Son para que las aguas ya no bajen tan contaminadas, ¿no? Para el sistema de riego que se tienen en los terrenos de los campesinos del río abajo, ¿no? Muy bien. Indicadores de los componentes, lo propio, fíjense, cantidad, calidad y tiempo. Los componentes son los objetivos específicos, ¿no? Aquí hay un ejemplo, dice, ¿no? Un proyecto de electrificación puede especificar como indicador de un componente construcción de red de baja tensión en 3 poblaciones rurales, beneficiando a 180 familias con un servicio de 250 kilovatios de manera permanente, más o menos 7% de 220 en el plazo de 12 meses desde la orden de proceder. Ustedes se habrán dado cuenta que hay un factor tiempo de 12 meses. La calidad dice que tiene que darse en 220 más o menos 7% de caída de tensión. Y la cantidad es el utilizar energía a 180 con una potencia de 250 kilovatios. Entonces, estos son los indicadores de actividades, lo propio, pero tienen que tener cantidad, calidad y tiempo también. Estas actividades son actividades menores, ¿no? Pero de todos modos, igualmente tienen que cumplir con los elementos que estoy indicando
Así. Medios de verificación. El marco lógico indica dónde el ejecutor evaluador puede obtener información acerca de los indicadores. Por eso que se obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes objetivas de información o hacer predicciones para recoger información, quizá como una actividad del proyecto. ¿Dónde se va a verificar? ¿Dónde se verifica? Lo vamos a ver enseguida. En los libros de órdenes durante la construcción, en, en el número en el litraje que se determina para la producción de leche, en el número de sillas que se van a producir en una carpintería, etcétera, ¿no? Esos son los medios de verificación. En algún lugar tiene que estar escrito, en algún lugar se tiene que comprobar. Entonces, ustedes si se dan cuenta, para la Contraloría General del Estado, sí, esto es lo mejor que puede ocurrir, porque de esta manera se pueden identificar inclusive a las personas y el nivel que deberían haberse obtenido y la calidad también, ¿no? Entonces son elementos que en años anteriores sí, y en proyectos, y en cualquier tipo de proyectos no se tomaban en cuenta. Hoy en día sí se toman en cuenta para medir, para calificar, además para sancionar en caso de incumplimiento de deberes profesionales, ¿verdad? Entonces, este es un elemento muy importante. Y otro, estos son los supuestos, que es la última columna que tiene la matriz del marco lógico. Debe responder a la pregunta qué factores de son importantes para el logro de los objetivos. Entonces podría ser uno, que no haya proceso inflacionario. Dos, que haya un compromiso y apoyo de las autoridades que están implicadas en el proyecto. Tres, de que los que no van a ser beneficiados no hagan problemas. Y evidentemente, sí, este asunto sociopolítico que les estoy hablando es de tremenda importancia, de mucha importancia para el proyecto, porque algunas veces el proyectista o los analistas de proyectos consideran que no es importante analizar, pero llega un momento en que sí puede hacer tambalear el proyecto o derrumbarlo totalmente, como en el caso, el ejemplo que estoy utilizando de la fábrica de embutidos de Monteagudo. Los supuestos, sí, o factor de riesgo del proyecto, dice, tienen una característica importante. Los riesgos se definen como que están más allá del control directo, la creencia del proyecto. Por eso es importante ir bajo el supuesto B, ¿sí? De que la economía continúe sin mayores necesidades, bajo el supuesto de que no haya lluvias y tormentas, que no haya sequía. De todos estos agentes que escapan a la buena voluntad y que se producen de manera completamente aleatoria y que escapan a la buena voluntad de la gerencia del proyecto. En su realización, por supuesto, ¿no? Si el supuesto es crítico, no hay componentes que lo pueda controlar. El equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo pueden bien decidir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. Sí, es que hay algunos proyectos que son así, que no se pueden hacer porque algunos factores de la macroeconomía impiden verlo. Así de simple, ¿no? ¿Por qué los chinos se han dedicado ahora a la producción de microchips? ¿Por qué razón? Porque en el supuesto de que los Estados Unidos se iban a vender indefinidamente. Pero como se han convertido en aliados del señor Putin, ¿sabes? Se han convertido en aliados del señor Putin, entonces los Estados Unidos han dejado de suministrarle estos microchips que serían para fabricar armas que les envían a los rusos. Entonces, ahora los chinos han visto la necesidad de continuar experimentando y fabricar microchips para los componentes de sus equipos electrónicos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo que les va a parecer a ustedes interesante. Tengo que salir necesariamente de este cuadro. Es la segunda vez que estoy utilizando el equipo, este equipo que nos han regalado en la UCEA. Y por eso que tengo una serie de dificultades, ¿no? Es como manejar con el razón, ¿no? Tengo que usar el sol, según me equivoco, y listo ya, como en el segundo video, es de dificultades, ¿no?
Muy bien, aquí está, esta matriz de marco lógico de proyectos fábricas de científico diferenciados. Tenemos objetivos, indicadores que nos indican la forma de cálculo, los medios de verificación y supuestos. Veamos. El fin general, ¿sí?, que está relacionado con los elementos de la macroeconomía, dice mejorar los ingresos de los productores cabañeros y otros de carne de cerdo magros del municipio. Dentro de los indicadores hay un enunciado y una fórmula de cálculo. Y que los productores incrementan sus ingresos por la venta de canales a la planta industrial. ¿Cuál es la forma de cálculo? Es el ingreso, que es el volumen entregado por el precio cobrado con los sacrificios y estudios de la planta. Esto es lo más conveniente. ¿Cuáles son los medios de verificación? Registro de liquidación de los estados financieros de la empresa. Ahí vamos a poder ver, ¿no? Vamos a poder contar cuántos han sido los ingresos, por la venta de cuántos tantos, por la venta, en qué tiempo. Bajo los siguientes supuestos, que el precio es el resultado del convenio entre productores cabañeros y otros con los objetivos de la empresa. Muy bien. Veamos un ejemplo un poco más concreto, ya en el propósito, que es el objetivo general de este proyecto, ¿sí?, que era instalación de una fábrica de salchichas y embutidos en la ciudad de Monteagudo. ¿Cuál es la definición del objetivo general? Dice, producir y comercializar salchichas, mortadela, chorizos y pequeños, paté de hígado y queso de chancho de alta calidad para los mercados del país. Muy bien. ¿Cuál es el enunciado para el indicador? Producción y comercialización de salchichas embutidos de alta calidad. ¿Cuál es la forma de cálculo? La producción y venta diaria al 100% de la capacidad de producción, que son 2.128 kilogramos de salchichas, 1.540 kilogramos de mortadelas, 860 kilogramos de chorizo, 215 kilogramos de paté de hígado de cerdo y 280 kilogramos de queso de cerdo, haciendo un total de 5.033 kilogramos por día, tiempo de producción. ¿Cómo verificamos cuáles son los medios de verificación? Los registros de producción y venta de la empresa. Todo tiene, no es una empresa, es una organización que tiene que tener una administración adecuada, todo tiene que registrarse, ventas, ingresos, salidas, y ese es el medio de, bajo los supuestos de, aquí están los supuestos, de los productores asociados, dice, entregan las canales, son las carnes, ¿no? Ya sin time en la planta industrial. Y por ahí resulta de que se reúnen y dicen, entonces no vamos a entregar, entonces ya hay un problema, supuesto que todos tienen que entregar, ¿no? Y además que se obtiene la certificación del SENASAT, Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria, ¿sí?, para comercializar en el mercado interno de Bolivia. Se han establecido convenios y contratos con supermercados y comercializadores de las ciudades de Quito y Potosí y poblaciones intermedias de departamentos. Esos son los supuestos. Si estos supuestos no se cumplen, no se van a poder cumplir estos otros elementos de venta, ¿no? Entonces, esos son los supuestos que tenemos que considerar a la hora de... y lo mismo ocurre con los componentes que son los subobjetivos, ¿no? Por ejemplo, licitación y construcción de la infraestructura civil. Se prepara una licitación, se adjudica y supervisa la construcción, y aquí están, estos son los medios de verificación, estos son los supuestos, ¿cierto? Y fíjense ahí que esta es la forma de, esta es el enunciado, fórmula de cálculo, el lugar donde podemos obtener información para poder comprobar si se han cumplido o no, y además los supuestos, ¿no? Entonces, esto para que vamos a ver, esto queda para que ustedes puedan hacer el seguimiento, que es completamente lógico. En las actividades lo propio, ¿no? Por ejemplo, dice preparación de los pliegos de especificaciones técnicas administrativas para la licitación de obras civiles y construcción de maquinaria. ¿Cuál es el enunciado? Se preparan las expresiones técnicas y condiciones administrativas de acuerdo a los reglamentos de la ley 1178. ¿Cómo se puede verificar? A través de los importes de las licitaciones deben enmarcarse de acuerdo a este proyecto. ¿Y dónde va a estar establecido esto? Dos pliegos de especificaciones técnicas y condiciones administrativas para obras civiles y construcción de la maquinaria. Cuando venga el auditor de la Contraloría o el auditor de la organización donde estemos, va a tomar este tablero y con este tablero va a ser exactamente donde tiene que dirigirse para sacar la información y poder
verificar si se ha cumplido o no, o cuánto se ha cumplido y además por qué no se ha cumplido, porque hay unos supuestos están en la última columna que nos permiten dar un cierto respiro para si es que hubiese incumplimiento. Bueno, nosotros tenemos que partir del hecho, ¿sí? De que las personas que son profesionales, consecuentemente, debido a su identidad y además a su preparación, tienen que cumplir lo que se les ha instruido que hagan, ¿verdad? En tiempos pasados eso no ocurría, es decir, o lo dejaban, ¿no? Lo dejaban así y habían broncas entre personas o probablemente no tenían una alta preparación universitaria para poder hacer el seguimiento y consecuentemente los proyectos que habían elaborado no se cumplían tal como se precisaban, porque por la falta de cumplimiento, porque uno de los gerentes de suministro de maquinaria le ha puesto unos pesitos más a su bolsillo para gastos familiares y resulta que no ha comprado la maquinaria que especificaba claramente y había estos problemas. Entonces viene el auditor de la Contraloría y empieza a hacer integración. O sea, ¿dónde tenía que haber visto estas fallas? Ah, en los estudios de especificación. Vengan los estudios de especificaciones y empieza a estudiar los estudios de especificaciones. Y ahí encuentra que todo estaba normal. Entonces dice, ahora tengo que ver que aquí están los estudios de especificaciones técnicos y dónde está la maquinaria. Porque aquí dice de 4 milímetros de grosor y aquí solamente dicen 2 milímetros de grosor. ¿Y por qué se ha pagado la misma cantidad de dinero si ha disminuido la cantidad? ¿Quién es el culpable? Entonces, inmediatamente ya lo, lo arrasura. Voy a tratar de terminar en este video, tengo 10 minutos más, prácticamente ya hemos concluido. Ha sido un trabajo bien duro la noche de hoy, pero tenía que hacerlo, no me queda otra posibilidad. Les dejo a ustedes para que vayan viendo el resto de los elementos que quiero mostrarles ahí. Dice la ejecución del proyecto. Para la ejecución del proyecto, el marco lógico de plan de ejecución son los documentos base que contribuyen a la coordinación y seguimiento del proyecto. Acá vamos a estudiar el marco lógico y cómo se pueden, además, se puede conseguir esto analizando los indicadores del proyecto, construyendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿cierto? Y finalmente la construcción del marco lógico. Pero aquí hay otra palabra que dice el plan de ejecución. Ese plan de ejecución justamente se trabaja con el PERT-CPM. El PERT-CPM es una herramienta necesaria para el cumplimiento del marco lógico, sobre todo en lo que se considera a tiempo, y eso a tiempo, aunque también hay un costo, el cumplimiento de los costos también. El marco lógico del plan de ejecución son lo suficientemente breves como para que todos los participantes de los eventos cuenten con una copia y contribuir a que todos sepan de forma específica lo que están procurando lograr. Es el tablero, ¿sí?, de planificación y control de un proyecto. Pero desafortunadamente, sí, durante la elaboración, la implementación, montaje y la operación, muchas veces sí, los elementos de la macroestructura que no pertenecen a los elementos del proyecto pueden confabular para que se tengan que hacer de ajustes. Evidentemente se hacen los ajustes y tienen que hacerse los ajustes también en el marco lógico del proyecto. Claro, no puede ser, señor, usted tiene que cumplir a rajatabla esto, pero el señor ha subido en dólar, señor, no hay gasolina, no hay carburante, señor, esos supuestos también hay que colocarlos en el plan de acción, en el marco lógico. Y si han habido estas variaciones, entonces hay que ajustar el proyecto. Y muchas veces resulta que en estos ajustes al proyecto resulta que ya no conviene llevarlos adelante. Entonces ahí no me se tiene que quedar. ¿Sí? Porque pueden destruir otras comunidades, destruir a otros sectores de la industria, o puede ser que no exista materia prima, como el caso de todo el Carache Pampa que les he comentado, ¿no? Muy bien. En el monitoreo del proyecto, fíjense, es aquí se tienen que tratar dos elementos que son básicos y que debo
explicarles nuevamente, que es la verificación de la eficiencia y la eficacia. Es eficiencia. Eficiencia es el cumplimiento de objetivos con economía de medios, es decir, con los costos que estaban establecidos en el proyecto o menos. Un proyecto será ineficiente cuando se gaste más de lo que se ha establecido, ¿de acuerdo? O de que se ha presupuestado. Entonces, en este caso, el proyecto puede ser ineficiente. ¿Y qué es la eficacia? La eficacia solamente es el cumplimiento de los objetivos. Vamos a producir 10.000 litros de leche por día. ¿Se ha cumplido? Sí, se ha cumplido eficazmente. Pero puede ser que no se haya cumplido eficientemente, que la producción de 1 litro de leche ya procesada, 1 litro cueste por decirse 3 bolivianos. Eso es lo eficiente. Pero resulta de que se está produciendo a 4 bolivianos, entonces es ineficiente el sistema. Si bien se han cumplido los 10.000 litros por día, que es eficacia, el cumplimiento de los de economía de medios no se cumple. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas dos palabras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver en el proyecto, que ha cumplido eficiente y eficazmente. No, ¿por qué? Entonces, ahí tenemos que empezar a estudiar estos elementos. El monitoreo de los proyectos era de beneficio, identifica fallas en el diseño y plan de ejecución, establece si el proyecto está ejecutando de acuerdo al plan, examina continuamente los supuestos del proyecto, determinando el riesgo de no cumplir con los beneficios. Cambian los supuestos, las externalidades de los proyectos cambian permanentemente. Verifica si los componentes necesitarán en el logro del propósito, identifica problemas recurrentes en el logro de los objetivos, y nuevamente tenéis que ir por mucho. Ya estamos acabando. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante de considerar. Y aquí, fíjense, les incorpora una lista de verificación del diseño del proyecto. Hay que verificar, o sea, hay que tomarse la molestia de verificar y veamos esto. El fin está claramente expresado. No se olviden ustedes que el fin ayuda a la macroeconomía, a la economía de la gestión, a los efectos macroeconómicos. En una oportunidad como objetivo, específicamente en este proyecto con calidad, y donde conocían muy poco acerca de esta metodología SOP y la estructuración del marco lógico, ahí la puse, ¿no? Y con la creación de la carrera de ingeniería mecánica y ingeniería eléctrica de la Universidad Autónoma de Barranquilla, haremos un salto cualitativo en el desarrollo de la región. Entonces, el evaluador de con calidad aquí en La Paz me llama y me dice, usted está pretendiendo mucho con la creación de dos cabezas va a cambiar la economía del departamento de Potosí. Podrá contribuir, señor, pero no cambiar. Entonces, estaba en la razón. Usted le va a echar la cabeza y demostrar que había cometido un error por falta de conocimiento en este tipo de planificación del proyecto. Bueno, dice, los indicadores de fin son verificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Todos los objetivos, fin, propósitos, componentes y actividades tienen que tienen que ser expresados en cantidad, en calidad y en el tiempo. ¿En cuánto tiempo tienen que cumplir? Esta actividad se va a cumplir en 1 mes. Y además, cuando termine la actividad, la pared tiene que estar perfectamente revocada, tiene que además estar perfectamente pintada, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando sobre cantidad, calidad y tiempo. ¿Sí? Los componentes del proyecto están claramente expresados como resultados. Cuando hablo de componentes, estoy hablando ya de los subobjetivos del proyecto o objetivos específicos que llamamos en metodología de la investigación. Y tal vez sería mucho más conveniente utilizar esta terminología para podernos comunicar, ¿no? La lógica vertical entre actividades, componentes y propósito y el fin es realista en su totalidad, es decir, la suma de las actividades tiene que contribuir al cumplimiento de un componente. La suma de los objetivos específicos, que son los componentes, tiene que contribuir al cumplimiento del fin, del propósito, que es el objetivo central general del proyecto.
Y el cumplimiento de este objetivo general va a contribuir a la consecución de los fines, que es el objetivo macroeconómico de todo proyecto. Ningún proyecto puede hacerse sin contribuir al cambio de la economía. De alguna manera, contribuye. Eh, Son todos estos elementos que ustedes tienen que verificar si en el momento en que ya se ha establecido la planificación del proyecto utilizando la metodología o el enfoque del marco lógico, ¿no? Dice, para concluir, se ha observado cierto nivel de profundidad en este capítulo debido a la importancia del dominio por parte del analista o consultor de proyectos en el enfoque del marco lógico para fines de planificación, que es el orden que debe mantenerse antes de elaborar los siguientes capítulos de un proyecto de calidad técnico-económica. Es bien importante, este es el tablero de control, ¿no? Este es el tablero que tenemos que elaborar antes de proceder a la elaboración y antes de pasar a la fase de implementación y montaje del proyecto. Entonces, estimados estudiantes, hemos estado 3 horas viendo esta parte, este capítulo, y además les he enviado todo el material necesario, ¿sí? Para que ustedes puedan tener, inclusive les he grabado una clase anterior, ahí están los videos, y de esta clase también el día de mañana, no ahora porque ya está tardecito, me he cansado, el día de mañana voy a grabar después de la Asamblea General Docente Estudiantil que han convocado las autoridades de la carrera para las 8:30, que parece que se va a tomar pero lo que yo no sé es cómo vamos a poder llegar. Bueno, yo en sí todo el teléfono que llevo hasta las puertas de la UPEA.